crecimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse. Bienvenidos al primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología, versión en línea. Hola, Karen. Hola. Ya estamos viendo tu pantalla. Listo, ya. Gracias. Listo. Ya puedes empezar. Bueno, listo. Buenos días, mi nombre es Karen Cotazo y yo les voy a mostrar el trabajo titulado Respuesta comportamental de obreras de altas cefalotes frente al hongo biocontrolador tricoderma. Para empezar, altas cefalotes es la especie de hormigas cortadoras más ampliamente distribuida en Colombia y aunque en hábitats naturales tiene funciones como airear el suelo, hacer reciclaje de nutrientes y renovación foliar, pues debido a los cambios que se han dado en estos ambientes, se han visto desplazadas hacia zonas agrícolas y urbanas donde son consideradas plagas, pues crean nidos con alta densidad de individuos que pueden defoliar cultivos y además causar daños en estructuras y en edificaciones. Principalmente se ha trabajado con el control químico, sin embargo, este es de muy baja especificidad y además es altamente tóxico. Debido a esto se han usado estrategias con hongos biocontroladores como hongos entomopatógenos, de igual manera hongos del género Trichoderma que se consideran antagonistas del hongo simbionte y estos han mostrado su efectividad en laboratorio, su efectividad antagónica, por lo tanto varias especies han sido usadas en campo para el control, sin embargo la efectividad de todos estos métodos es muy variable en campo y el problema del control de las hormigas cortadoras sigue siendo pues todavía vigente. Esto se ha asociado a que las hormigas cortadoras tienen dos tipos de inmunidad, una colectiva y una individual. La individual está dada por los componentes humorales y los componentes celulares, y la inmunidad colectiva pues por los comportamientos de limpieza, la separación de las labores en la colonia y también la defensa química mediada pues a través de las secreciones de las glándulas metapleurales. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la estrategia comportamental de obreras de altas cefalotes frente a colonias que estaban sometidas a un reto con un hongo antagonista tricoderma. La primera parte fue la respuesta comportamental frente a una suspensión de los conidios. Para esto se hizo la recolecta de 4 nidos, se sacaron 6 microcolonias por cada uno de los nidos que estaban conformadas por 15 obreras que tenían un ancho cefálico de 1,4 y 1,8 milímetros junto con 0,5 gramos de hongo simbionte, se dejaron en reposo durante 1 hora y luego se hizo una grabación basal de 1 hora. Para el reto se utilizó una suspensión de conidios de una concentración de 10 a las 7 conidios por mililitro y agua destilada estéril para el control. Y una vez retadas se sometieron a una grabación posinfección de 2 horas. Se evaluaron los comportamientos de autoacicalamiento, acicalamiento del hongo, acicalamiento con fluido fecal y acicalamiento de glándulas metapleurales. Y se tomaron los datos observando 3 minutos en intervalos de 10 minutos y de igual manera se observaron únicamente 10 obreras por subcolonia. Trabajaron a través de modelos lineales mixtos, se calcularon los eventos por hora, se tuvieron como efectos fijos el tratamiento y el tiempo posterior a la aplicación de los tratamientos. El único efecto aleatorio en este caso fue el nido. Se realizó un análisis de densa al paquete CAR y comparaciones múltiples de Tukey. Entonces encontramos en el caso del autoacicalamiento, tenemos que el tiempo 0 es el tiempo basal, tiempo 1 la primera hora después de haber aplicado el tratamiento, tiempo 2 la segunda hora después de haber aplicado el tratamiento. En el caso del control, el aumento de la frecuencia de este comportamiento fue 1,3 veces y en el caso del autoacicalamiento ese aumento fue 1,6 veces. En la segunda hora lo que encontramos fue que el control disminuyó y ya no se diferenció de lo que se había encontrado basalmente y en el caso de tricoderma esta frecuencia sí se mantuvo elevada. Esto concuerda pues con lo que se ha reportado para el autoacicalamiento como un comportamiento que es universal y proactivo y que es efectivo para la eliminación de esporas de hongos. Además, para cromiomas subterráneos también se ha reportado que las hormigas intensifican este comportamiento cuando han sido expuestas a algún contaminante fúngico y tienen que entrar en contacto con su hongo simbionte. La frecuencia del comportamiento del acicalamiento no se modificó ni en respuesta al tratamiento ni en respuesta al tiempo, aunque se ha reportado que es un comportamiento importante para que las obreras limpien a sus compañeras en lugares donde para ellas es difícil la detección. También se ha reportado en modelos matemáticos y en modelos en laboratorio que este comportamiento facilita la diseminación de contaminantes entre las obreras del nido. Entonces, quizás mantener este comportamiento en bajas frecuencias ayuda a la supervivencia de la colonia. Respecto al acicalamiento del hongo, este comportamiento disminuyó, solamente se vio afectado por el tiempo y solamente fue significativo para tricoderma 2 horas después de haber sido aplicado el tratamiento.
En el caso del acicalamiento con fluido fecal también se vio afectado únicamente por el factor tiempo y se observó una disminución tanto para el control como para el tricoderma en la primera hora después de haber sido aplicado el tratamiento. Se ha reportado que el acicalamiento del hongo es un comportamiento que principalmente se da en obreras menores. Sin embargo, las obreras medias y mayores también pueden hacer este comportamiento y no asociamos la disminución de este comportamiento con la casta que utilizamos, pues se ha reportado que obreras con un ancho cefálico entre 1,4 y 1,6 son una casta generalista que también se involucra en las tareas de jardinería. Respecto al acicalamiento con fluido fecal, aún no se define bien la función en la defensa, pues tanto como que puede inhibir las conidias como por ejemplo de Fusarium, también puede incrementar la germinación de conidias, por lo menos como de Trichoderma harzianum. Sin embargo, las hormigas siempre utilizan ese fluido fecal cuando van a manipular el jardín de hongos y es hecho por tanto como por obreras como por reinas fundadoras, independientemente de si haya un contaminante presente o no. En el caso del acicalamiento de las glándulas metapleurales, que tuvo una frecuencia cero para nosotros, tanto para las hormigas retadas con agua como para las hormigas retadas con tricoderma, pues se ha reportado que las hormigas, tanto de Acromirmes como de Ata, cuando están expuestas a conidios en seco, presentan una alta frecuencia de este comportamiento. Sin embargo, cuando son expuestas a una suspensión de conidios del mismo parásito, la frecuencia de este comportamiento es menor. Además, se ha reportado que las hormigas pueden hacer una modificación de las secreciones de la glándula metapleurales dependiendo de la amenaza. Hay una menor actividad microbicida frente a un hongo parásito y hay una mayor actividad microbicida frente a hongos entomopatógenos. Entonces, quizás esta discriminación entre una amenaza para el hongo y una amenaza para las hormigas nos lleva a pensar que Tricoderma no provee un estímulo adecuado para inducir el acicalamiento de glándula metapleural. El segundo capítulo, la segunda parte, es la respuesta comportamental frente a un reto con micelios por un lado. En este caso, se utilizaron también 4 nidos, se seleccionaron 4 microcolonias por nido, se dejaron en reposo durante 2 horas, se hizo la extracción de la porción de hongo. En el caso del tratamiento se contaminó con 45 centímetros Me quedan cuadrados 3 minutos. por lado de tricoderma y en el control era con una masa entre harina de maíz y agua, se reinsertó nuevamente la porción de hongo y se realizó una grabación post-infección de 1 hora, se evaluaron los mismos comportamientos y se adquirieron de la misma manera. También se utilizaron modelos lineales mixtos, se calcularon los eventos por hora, en este caso sí hubo una transformación logarítmica, el único efecto fijo del tratamiento, efecto aleatorio nido y se realizaron los mismos análisis. En este caso encontramos que el aumento fue de 1,4 veces más eventos de autoacicalamiento de tricoderma frente al control. La diferencia está aquí en el acicalamiento del hongo, que en vez de disminuir aumentó y en este caso fue 2,7 veces más eventos para tricoderma que para el control, lo cual concuerda con lo que se ha reportado de que las hormigas tienen esta respuesta conductual siempre en presencia de hongos invasores. Podemos ver que aquí en el agua es menor la frecuencia de este comportamiento y es mayor para tricoderma y scuboxis. También se ha reportado pues que las hormigas pueden detectar estas infecciones y la contaminación, porque pues en algunos casos de ATA pueden eliminar fragmentos contaminados con tricoderma. También hay diferencias en las estrategias dependiendo de si el estado de desarrollo. Por ejemplo, en germinadas, esta hormiga cultivadora presenta acicalamiento de glándulas metapleurales, pero en no germinadas presenta más que todo la estrategia de plantación de hongo. De igual manera, hay diferencias entre si es un antagonista generalista como lo es tricoderma, porque podemos ver que cuando es scuboxis, que es un parásito especializado, hay más acicalamiento del hongo. Para finalizar, entonces tenemos que se encontró que había una variación en la frecuencia de los comportamientos basales frente a un reto con conidios de tricoderma. Específicamente se vio afectado el autoacicalamiento y el acicalamiento al hongo de fluido fecal que disminuyeron. En el caso del reto con micelios por un lado, encontramos que había una variación en la frecuencia de los comportamientos frente al control, respecto al control en este caso, que fue lo que comparamos. Entonces se aumentó el autoacicalamiento y el acicalamiento al hongo. Y respecto al acicalamiento de glándulas metapleurales, pues creemos que quizás es un comportamiento que no parece ser inducido en respuesta pues a esta cepa de tricoderma que utilizamos. Finalmente, pues darle las gracias a la Universidad del Valle, al Grupo GEANA, a la autoridad del DASMA que nos ayudaron con la recolecta de los nidos, a mis 2 tutoras, Sandra y la profesora Andrea, y a mis colaboradores. Y gracias a ustedes por escuchar la presentación. Muchas gracias, Karen. Es un trabajo muy lindo. Damos espacio a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede escribirla en Ask a Question.
Ahí todavía estás compartiendo pantalla. Sí, eso estoy bien. Ya. Ya. Ujú. Bueno, hay una primera pregunta que dice, ¿las obreras crearon una zona de basura? Bueno, lo que pasa es que nosotros no tuvimos las obreras como mucho tiempo como para darles espacio para que ellas como que pudieran adaptarse, sino que simplemente se extrajeron, ellas estaban en su colonia, como en su subcolonia donde las habíamos, donde las teníamos en su nido, y simplemente se extrajeron y se empezó a hacer el proceso, o sea que no hubo como un tiempo para que ellas se adaptaran y pues pudieran tener esta zona de basurero. Pero generalmente cuando hicimos los micelios por un lado, sí tenían como una zona específica donde iban y tiraban lejos los fragmentos de micelios por un lado. Dejaban como en una parte retirada. Sería como la zona de basurero que ellas hubieran creado. Vale. Lina Pedraza pregunta, ¿hicieron alguna observación de acicalamiento entre los individuos, no solo autoacicalamiento? Sí, no sé si no quedó claro, pero nosotros observamos otros comportamientos que fueron autoacicalamiento, acicalamiento del hongo, acicalamiento de glándulas metapleurales, que fue la que no encontramos, y acicalamiento con fluido fecal. También fueron todos los comportamientos que observamos tanto en seco como con la suspensión de conidios. Se trataron de evaluar esos que son como los más comunes. Sin embargo, también hay otros que son muy importantes, como por ejemplo la plantación de hongo, el desierve de esporas, que no se evaluaron en este trabajo. Vale. Tenemos otra pregunta que dice, entonces, ¿cuáles son tus conclusiones respecto a estos resultados y los resultados observados a campo usando este hongo? Bueno, o sea, yo creo que, digamos, algo que nunca se ha tenido en cuenta cuando se trabajan esas estrategias alternativas con biocontroladores es que simplemente por creer que en laboratorio hay esa acción antagónica entre el hongo y el hongo simbionte de las hormigas ya es eficaz, no, hay que tener en cuenta de que las hormigas tienen, como ya les mencioné, esa inmunidad colectiva, son muy organizadas, tienen la limpieza, entonces hay que tener eso en cuenta en el momento de que, digamos, vamos a crear un producto para hacer un control. Entonces quizás por eso es que esto no sea tan efectivo, porque las hormigas igual se van a defender, van a detectar y van a darse cuenta de que eso no es suyo, van a comenzar todos estos procesos de limpieza y pues por más efectivo que sea, nunca va a llegar allá a donde está el hongo simbionte. Entonces, quizás yo creo que hay que reevaluar la forma en que vamos a hacer la aplicación para que las hormigas realmente lo vean como propio y lo lleven allá donde está su hongo simbionte y realmente sí pueda hacer el control. Vale, muchas gracias, Karen. Hay ¿Vale? varios comentarios en el chat general donde te felicitan, dicen que es un trabajo muy lindo, Muchas, muy bueno. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, sí, Luis Calcaterra pregunta, ¿por eso se descontinúe- por eso se descontinuaron los productos comerciales en base a hongos entomopatógenos? pues en entomopatógenos, pues es otra parte que también se hizo dentro del proyecto y también se observa mucho eso, o sea, las hormigas son súper como cuidadosas con las cosas que se les colocan y son muy aseadas, se limpian mucho, o sea, ellas siempre mantienen con ese proceso, entonces quizás sea muy difícil que estos sean de verdad como efectivos, entonces quizás tendrías que encontrar como la colonia como en un proceso de declive como para que ellos funcionen o tendrías que hacerlo con muchas concentraciones o repetirlo a cada rato porque realmente se plantea una estrategia de que las hormigas tienen un tipo de aprendizaje donde ellas tienen un encuentro con este hongo entomopatógeno y posiblemente en una futura aplicación ella ya lo reconoce y ya no lo va a recibir, entonces quizás por eso es que no sean tan efectivos y empiece pues el proceso ya a descontinuarlo porque las hormigas se defienden muy bien contra esto gracias a la inmunidad colectiva. Vale, muchas gracias por tu presentación, Vale, Karen. Que estés muy bien. vale, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, damos paso a Nadia Liz Jiménez. Ella nos va a presentar su trabajo que se titula Cuantificación de daño de hormigas cortadoras de hojas en los primeros 4 años de una plantación de sauce del Bajo Delta del río Paraná, Argentina. Hola Nadia, ya nos puedes compartir Hola, tu gracias. presentación. ¿Se ve bien Ya ahí? está. Sí, ya se está viendo. Muy bien. Bueno, a modo de introducción, ya lo vimos igualmente en las charlas anteriores, estas hormigas cortan una gran variedad de hojas y flores, pero no se alimentan de ellas, sino que las llevan a un nido, donde viven dentro con un hongo simbionte, sí que genera unas estructuras especiales que son el principal alimento de las larvas. Además, también el hongo le funciona de hogar, ¿sí? Siendo que la reina, huevos, pupas y larvas están todas entrelazadas en la trama del hongo. Este comportamiento de cortar hojas es lo que ocasiona que sean plagas en importantes sistemas productivos como forestaciones y viñedos, por ejemplo, y hasta mismo nuestros jardines. Acá tenemos un mapa de las principales regiones forestales, ¿sí? De la Argentina. La principal la ubicamos acá en la región mesopotámica, y yo me dediqué a estudiar la zona más al sur, que es la región del Bajo Delta del río Paraná. Los estudios los realizamos en la estación experimental del INTA, Delta del Paraná, ubicada en la ciudad de Campana, en Buenos Aires. ¿Qué especies encontramos en esta región? Tenemos 2 especies, Acromyrmex lundi y Acromyrmex ambiguus. Estas especies en campo, en las hogueras mayores, son fácilmente reconocibles porque el patrón de espinas de lundi, de los 2 primeros pares de espinas, es similar y es de un color más negro y más opaca, mientras ambiguus tiene el primer par de espinas mucho más corto que el segundo y es una tonalidad de color más rojiza. Además, también se diferencian en cuanto a la nidificación, siendo que el lundi solamente expone orificios a nivel del suelo y se ubica más en regiones cerradas o en las raíces también de troncos de árboles, mientras que ambiguus hace unos nidos con unos domos, los cuales recubre con hojitas secas, ramitas, y se suele encontrar en áreas más abiertas como pastizales. A pesar de la importancia que tienen estas hormigas, en los sistemas forestales no había estimaciones puntuales del daño que producían, con lo cual el objetivo de este trabajo fue encontrar o cuantificar la tasa de daño producida por ambas especies en función de la especie o clon forestal cultivado y la edad de la plantación, para conocer si había clones más susceptibles o no que otros y hasta cuándo sería importante controlar en la plantación. Para ello, instalamos 15 bloques. En cada bloque plantamos 8 estacas de 1,5 metros de altura, 2 por cada uno de los 4 clones que tenemos. Tenemos 2 clones americano y Nigra 4, que son clones comúnmente utilizados en la región, y Yaguareté y Géminis, que son nuevos que se están intentando instalar en el mercado, así que se largaron al mercado. A uno de los pares le pusimos una barrera física, ¿sí? Para permitir la exclusión de las hormigas, que es una barrera de acetato y goma espuma, que evita el ascenso de las hormigas a la zona, a la región verde, digamos, de las hojas. ¿Qué fue lo que medimos? Como medida de daño directo, medimos el porcentaje de daño en follajes y las ramas o los brotes que fueron dañados por las hormigas, y como daño indirecto medimos la altura, el diámetro en la base, la supervivencia y el volumen. Esto se realizó durante 40 instancias de muestreo repartidos en 4 años y 4 meses. En cuanto al daño en follaje, acá tenemos un gráfico de porcentaje de daño a lo largo del año calendario, y arriba vemos los años de las plantaciones, ¿sí? Que se encuentran desfasadas del año calendario porque acá en el hemisferio sur se plantan en julio-agosto los sauces. Principalmente lo que quiero que vean acá fue que en líneas punteadas, ¿sí? Cada color representa un clon distinto. En líneas punteadas tenemos todas las estacas o los árboles que no tenían la exclusión, mientras que en línea llena, completa, tenemos los que sí presentaron la exclusión. En todos los casos, en los 3 años, se dio una diferencia significativa, principalmente entre lo que fueron las estacas
sin exclusión, que fueron mayor en su porcentaje de daño con respecto a las que sí tenían la exclusión. De hecho, que tengan la barrera ha logrado disminuir de un promedio entre estos 3 años de 24% de daño para los que no presentaban la exclusión contra un 7% de daño contra los que sí la presentaban. Ahora, si analizamos cómo fue el porcentaje de pérdida en altura, el modelado también reveló principalmente que la diferencia ocurría entre americano, que está acá en rojo, con respecto a los otros 3 clones. Y que siempre había más diferencia al terminar el año, o sea, en los periodos de mayor crecimiento, que al iniciar el año de la plantación. Acá podemos ver que el segundo más afectado en perder volumen, altura, es Géminis, y por último, Nigra y Yaguareté son los que menos altura en promedio pierden. Acá tenemos unas imágenes tomadas los 2 primeros años de la plantación. En línea llena tenemos los ejemplares que sí tenían la barrera y en línea punteada los que no, y podemos ver que en todos los clones se podía ver diferencias, tanto en Nigra 4 como en Yaguareté, Americano y Géminis. El diámetro presentó una tendencia muy similar a la altura, también presentando diferencias principalmente entre Americano y el resto de los clones. Acá tal vez al finalizar el cuarto y quinto año, o el inicio del quinto año, los primeros 4 meses de ese año, se empezaron a diferenciar un poco más el porcentaje de pérdida en diámetro. Para ejemplificárselos, acá también tenemos, fíjense que Nigra es el último, es el que menos porcentaje de pérdida tiene, y acá vemos en este bloque los 2 ejemplares de Nigra, que son los primeros, con barrera o sin barrera, presentaron diámetros similares. Luego tenemos Yaguareté, que en el caso de barrera tiene un diámetro muchísimo más grande que el ejemplar que no tenía barrera. O sea, todos estos árboles fueron estacas plantadas en el mismo momento. Y por último acá vemos Americano, con un diámetro muy pequeño, y Géminis con un diámetro un poco mayor, ambos con barrera. 10 minutos. Pero del otro lado no podemos ver ya la contrapartida sin barrera debido a que para el momento de esta foto ya estaban muertas esas ramas, esas estacas, perdón. Acá en Yaguareté vemos algo similar. Con respecto a la supervivencia, nuevamente la diferencia significativa estuvo entre los ejemplares que presentaron la exclusión de las hormigas, acá marcados con línea continua, y los ejemplares que no la presentaron tuvieron una mortalidad muchísimo mayor, siendo nuevamente mayor en Americano, en rojo, perdí el cursor ahí, que en las otras. O sea, siempre las tendencias se fueron respetando en todas las variables que medimos. Con respecto a la pérdida en volumen, tenemos que durante los primeros 3 años, la pérdida en volumen de todos los clones fue aumentando, para luego estabilizarse entre el tercero y el quinto año de muestreo. Y si observamos el volumen final que obtuvimos de estos 15 bloques que analizamos, los nuevos clones, Géminis y Yaguareté, presentaron un volumen obtenido final similar a Nigra y 2-3 veces mayor que el obtenido con Americano. Esto demuestra que Americano, además de esto, de ser muy susceptible al ataque o al daño de las hormigas, tiene una tasa de crecimiento muchísimo más lenta, equiparable a la que presentaban los otros clones sin la barrera de exclusión. Entonces, este trabajo fue el primero en demostrar con valores concretos que estas hormigas producen diferentes niveles de daño en clones, y que los 3 primeros años son los más susceptibles e importantes en la plantación. No se observó un daño diferencial sobre el follaje en los 4 clones, es decir, no hubo una preferencia de un clon particular que cortar por las hormigas, pero sí el daño que ellas producían tenía un efecto indirecto en cada uno de los clones. La pérdida de esta manera se expresó diferencialmente, tanto en altura como diámetro, en volumen y mortalidad, siendo en Americano siempre mayor que en Géminis, que en Yaguareté y que en Nigra 4. La utilización de estos clones, que pueden ser menos sensibles al ataque de las hormigas, podría significar a futuro una reducción de los insecticidas utilizados actualmente, siendo que van a reemplazar a clones característicos como Americano y Nigra. Y por último, el uso de las barreras, estas físicas,
demostraron ser altamente efectivas y deberían recomendarse en sistemas silvopastoriles que utilicen estacones o guías de más de 1,5 metros de altura como los que utilizamos en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Damos paso a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Andrés Sánchez escribe en el chat general, genial trabajo. Gracias, Andrés, gran compañero. Andrés Morales también escribe, excelente. Eva también escribe. Fui muy rápido. Bueno, hay dos preguntas. Por un lado, la variedad americano es de lento crecimiento, por lo que entonces su baja respuesta puede ser debido a ello. Sí, también, o sea, son las dos cosas. Al tener un lento crecimiento, tiene menor resiliencia que los otros. Si te fijas, Géminis, que era el segundo, que más afectado se veía, tenía valores de pérdida los más cercanos, digamos, americanos, pero sin embargo, como su tasa de crecimiento es muchísimo mayor, de hecho, esa es una de las razones por la que fue seleccionado como un nuevo clon, logra superar y compensar quizás el daño con una mayor tasa de crecimiento y entonces obtenés un volumen mayor, equiparable a, por ejemplo, el de Nigra 4, que daba un buen volumen de por sí. La otra pregunta es, ¿cuán segura sería la barrera mecánica si es que se vio daño a pesar de estar colocada? Bueno, es uno de los problemas tal vez que tiene la barrera, que uno la tiene que controlar. El primer año, la verdad que no hay mucho problema, porque el primer año los árboles se dedican a crecer mucho en alto, entonces son muy pocas quizás las que uno tiene que cambiar, pero a partir del segundo uno ya tiene que empezar a cambiarlas porque va creciendo el diámetro y entonces va aplastando la goma espuma y eso hace que las hormigas fácilmente accedan. Algo que yo no llegué a contar fue que nosotros en los bloques estaban rodeados de vegetación nativa, pero lo que hacíamos era cortar el pasto dentro del bloque, ¿sí? Para evitar que con las ramitas eso hicieran un puente las hormigas y sobrellevaran, digamos, atravesaran la barrera, porque se las rebuscan. Otra persona pregunta, ¿las barreras físicas son de alguna medida en particular? No, vienen generalmente de 1 metro de largo, entonces uno las va adaptando al diámetro que uno tenga, y de altura deben ser aproximadamente entre 10 y 15 centímetros. Tienen unos 3, 4 centímetros de goma espuma y abajo es el acetato, entonces la goma espuma separa el acetato del tronco y la hormiga cuando quiere deslizarse por el acetato se patina. Y otra de las cosas que tal vez hay que tener en cuenta con respecto a la primera pregunta es que el sol las puede llegar a resecar. Entonces, ese es otro tal vez de los inconvenientes, que se vuelva rugoso el acetato y permita el ascenso. Pero la verdad fue algo que probamos, que no sabíamos si iba a funcionar, lo probamos durante el primer año de mi doctorado y funcionó súper bien. O sea, notamos diferencias, bueno, las imágenes lo mostraron, eran diferencias muy interesantes. James Montoya pregunta, ¿cuán costosas son las barreras físicas? Y bueno, acá, a ver, ¿cuánto sería hoy por hoy? Sería alrededor de $1, más o menos. O sea, yo empecé pagando muchísimo menos con la devaluación de acá de Argentina, y hoy por hoy acá deben estar $1, $2 por ahí. Vale, Nadia, hay otras preguntas restantes, pero vamos a continuar. Te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes. Vale, gracias. Nadia. Gracias. Bueno, seguimos con la siguiente charla, la cual está a cargo de Igor Nacimiento de Sousa y se titula Dieta de formigas de Curacao Formicide dorilinea en una área de floresta tropical sazonalmente seca. Ya, perfecto. Puedes comenzar.
Ok, eu sou Igor Nascimento de Souza, da Universidade Federal da Paraíba, no Brasil, e eu vou falar um pouco sobre esse trabalho que ainda está em andamento, e com participação e colaboração de mais duas pesquisadoras, que é a dieta de formigas de correição, Formicida aureline, em uma área florestal tropical sazonalmente seca. Começar com a informação básica das formigas encontradas, das duas espécies de formigas encontradas nessa floresta seca, na Caatinga. Foi a Aston vagans, que elas possuem características marcantes, né, como uma mandíbula bem desenvolvida e um ferrão especializados para predação. Aqui um vídeo de uma soldado de Aston vagans, uma praia maior, fazendo um guarda das companheiras enquanto elas forrageiam. E a outra espécie encontrada foi a Nevamimis goeldi, que também tem as mesmas características da mandíbula bem desenvolvida e um ferrão especializado para predação. Aqui uma imagem para ilustrar o forrageio delas, essas formigas da Nevamimis. São formigas com as características como rainhas sem asas. Aqui o registro da rainha de Aston vagans migrando. E as demais formigas protegendo ela. São formigas também nômades, que está sempre mudando a localidade do seu ninho. Ninho esses que são chamados de bivac, né, ninhos temporários, que são feitos pelos próprio corpo das formigas. E o estudo foi realizado em uma área de floresta seca, Caatinga, numa reserva particular do Patrimônio Nacional, Fazenda Almas, localizada no Brasil. E esse bioma, a Caatinga, essa floresta seca, ela é caracterizada por ter cores bem esparsas, como podemos ver aqui na imagem, uma vegetação quase que predominante de arbustos, um solo com bastante rochas, longos períodos de seca, altas temperaturas e uma alta intensidade da luminosidade do sol, né? E, porém, esse bioma ele passa também por um período de chuvoso, que geralmente vai do início do ano, de janeiro a junho, né? E ele muda radicalmente, vamos dizer assim, a paisagem do local, com a vegetação fica bem mais densa, as árvores possuem mais folhas, mais sombras, e, consequentemente, a gente vai ter, assim, ter um boom da biodiversidade, né? E mais recursos alimentares. Para a realização, o objetivo geral desse estudo que está sendo realizado foi investigar como é que um ambiente de floresta seca, na Caatinga, pode influenciar uma dieta mais especializada das formigas de correição. A metodologia usada foi o campo, a gente foi a campo durante os meses de maio e novembro de 2019. Fizemos trilhas já existentes na reserva durante 3 períodos do dia, manhã, à tarde e à noite. Fizemos o registro das colônias de formigas de correição através de câmeras e anotações. E, através da coleta ativa, nós coletamos os indivíduos que estavam invadindo as outros ninhos de formigas e levando as presas. O estudo foi realizado aqui no interior da Paraíba, na cidade de São José dos Cordeiros, no nordeste do Brasil. E nossos resultados preliminares demonstram que nossas observações demonstram que as formigas de correições têm uma preferência de forrageio noturno. Em alguns poucos casos, nós fizemos o registro de alguns forrageios já no fim da tarde, quando a luz do sol já estava muito fraca, porque o sol já estava se pondo. Encontramos 7 colônias de Aston vagans, e durante o forrageio delas, nós registramos as invasões a ninhos de outras formigas, invasão e predação. A maioria das invasões e predações de Aston vagans foi a ninhos de Ectatoma muticum. É uma formiga a Ectatoma muticum é uma formiga bastante comum na Caatinga. E fizemos vários registros, desde das formigas de correição Aston vagans, levando
operárias de ectatoma, ovos, pupas, e até mesmo alguns alados. Como aqui exemplo da rainha, elas levando um ovo aqui, e aqui levando a rainha de ectatoma mutico. E fizemos também um único registro da invasão de Aston Vargas ao ninho de Acromyrmex. Você pode observar que enquanto algumas operárias levavam os ovos e alados do ninho de Acromyrmex, outras seguravam os soldados de Acromyrmex, né, com a mandíbula, elas não chegavam a levar soldados, só levavam os ovos, as pupas e alguns alados. Encontramos também uma invasão de Aston em um ninho de Dorimyrmex, mas não teve predação. Elas só entraram no ninho, ficaram lá por um tempo e saíram, não levaram nenhum ovo, nem nada, não houve predação. E encontramos também 6 ninhos de Nevermyrmex goeld, 6 colônias de Nevermyrmex goeld. E diferente da Aston Vargas, que só predou formigas, a Nevermyrmex chegou a predar tanto cupins como formigas. Cupins da família Calotermitide e formigas arborícolas do gênero Pseudormyrmex. Foi bem curioso a predação e a invasão a ninhos de Pseudormyrmex, que as Nevermyrmex, elas subiam os galhos das árvores até uns 1,5 m, 2 metros, e invadiam os ninhos de Pseudormyrmex, levando pulpa, os jovens imaturos e até adultos. E através de estudos que já sabemos da caatinga com fatores climáticos, os longos períodos de seca, a vegetação arbustífera, uma comunidade de formigas onde a abundância de formigas é grande, mas a diversidade delas é pequena, e também dos nossos registros de que as formigas de correições, na maioria das suas invasão e predação na área de floresta seca, ocorria durante a noite, e da sua dieta especializada da Aston Vargas, em formigas, e da Nevermyrmex goeld, em cupins e outras formigas, nós criamos algumas hipóteses correlacionando fortemente esses fatores aqui com os fatores Você tem 3 minutos restantes. Ok, obrigado, graças. Os fatores da caatinga, as características da caatinga com as características de comportamento do forrageio da formiga de correição. E como é que isso pode explicar a presença dessas duas espécies, né, até agora, só essas duas espécies, só Aston Vargas e Nevermyrmex goeld, como é que essas características podem explicar a presença delas, né, se a alta temperatura vai fazer com que elas fiquem no ninho até o fim do dia chegar, e a temperatura baixar mais e elas poderem fazer o forrageio durante a noite, se a intensidade da luz do sol pode influenciar também, né, na atividade de forrageio e invasão delas. E até agora, essa é nossas hipóteses, né, desse projeto ainda em andamento, que ele era para ter continuado esse ano, mas como teve a pandemia, não conseguimos ir a campo, tá continuidade ao trabalho, e até agora esses são os resultados que nós temos. E é isso. Okay, Igor, thank you. And thank you for your presentation. And somebody have a question to Igor? Fabiana Ferreira ask: você chegará a investigar o porquê de não ter acontecido a predação por parte da Êxito naquele único nicho? O ninho de Dorimyrmex não predar o ninho, não. Eu só vi as formigas, elas chegaram, entraram e deu um tempinho, saíram, né? Não sei se tem alguma estratégia de
de a Dorymyrmex fechar a entrada da colônia para essa não pegar os ovos, não pegar as pulpas. Não sei se cheguei a investigar isso não. Lina Pedraza asks, after you saw the hesitant ants carrying the queen of the other species, you notice also the complete nest moving? You could answer in Portuguese. Pode repetir novamente, por favor? After you saw the hesitant ants carrying the queen of the other species, you notice also the complete nest moving? You can read the question and ask a question. If you want. Here is the question, Lina Pedraza. Não cheguei a ver não. Quando ela carregou a rainha, ela chegou a carregar também outras operárias de ectatoma. Não só a rainha, mas como ovos e pupas. Não sei se eu respondi. Another question is, ¿cuál o papel das formigas de Curacao? Qual o papel dela? ¿Cuál o papel das formigas de Curacao? You can read it in ask a question. I'm sorry for my question. Nada. Então, eu acredito que na Caatinga elas têm o controle das comunidades de formiga, né? Principalmente da ectatoma motico, né? Que é uma espécie bastante comum lá. Eu imagino que elas controlam a população dessas formigas. Okay, Igor. In the general chat, a lot of persons are writing congratulations to you for your work. And somebody have another question to Igor? Okay, Alex Palomino asked, what another associate organisms to predation of these two species you found in field? Você encontrei algum outro organismo associado a essa predação? As formigas? Yeah. What another organisms associated to predation you found of these two species you found in field? Não, eu achei apenas uma interação com as moscas, com as forídeos, mas não tinha nenhum outro predador junto com elas, assim, nenhuma outra interação de outro organismo, não. Não encontramos. Bueno, we have another question of Corina Barrera. She asked, hoy, Igor, ¿ya te han visto esa especie de currizao predando con Atta obsiceps? Não. Foram só essas três espécies, a Ectatoma muti com a Acromyrmex, e as duas espécies, né, e a Acromyrmex. Okay. Thank you very much, Igor, for your presentation. Obrigado, gracias. Más información, visita nuestra página web o comunícate a nuestro correo electrónico.